Bueno, segunda parte de nuestra clase de hoy en relación a los estados laicos y las relaciones entre la política y las religiones. Para esto, como habíamos anticipado, el abogado César Rosenstein, eh, que bueno, se ha especializado en temas que tienen que ver con derechos humanos, con la no discriminación y que es integrante de las campañas que se vinculan con la necesidad de los estados laicos. Así que bueno, te damos la bienvenida, César, te damos la palabra. Muchas gracias, María José. Gracias, por supuesto, María Alicia, por permitirme aprender de vos todas las clases que damos en conjunto. Uno extraña las clases presenciales y ahora también se extraña poder ver la cara de las alumnas y los alumnos, ¿no? Cada vez, lamentablemente, parece que la modernidad nos va quitando incluso los rostros. Así que, bueno, haremos lo mejor que podamos. Siempre es muy rico el feedback que se da tanto en la clase como virtualmente cuando podemos interactuar y nos vemos entre todos. Tengo una presentación para guiarnos y para que... ¿Se ve? ¿Está mostrando? Ahí Ahí está. estamos, ahí Perfecto. está. Ahí está. Bien. Yo, siguiendo un poco el hilo de la temática general de María Alicia, voy a hablar un poco sobre el Estado laico, su necesidad, cuáles fueron los desarrollos que nos trajeron hasta aquí y cuál es, diríamos, el estado del arte, se diría en la academia, sobre la cuestión. Eh, Primero tenemos que precisar qué es el Estado laico. Conceptualmente, no voy a explicar todas las distintas teorías, pero diríamos que conceptualmente el Estado laico es aquel en el cual los discursos religiosos, la argumentación religiosa no tiene una preponderancia en la agenda pública en términos generales. Ahora vamos a ver algunos tópicos específicos en los que permea el discurso religioso, sea fundamentalista, como lo estuvo escribiendo María Alicia, o no, en el debate de ideas, en el debate de políticas públicas, en la formulación de políticas de Estado. Nosotros y nosotras decimos que el Estado laico es aquel que permite que cada una y cada uno y cada una de nosotros lleve adelante el plan de vida que mejor le parezca para sí mismo, en tanto no perjudique a terceros y terceras. De hecho, una de las... Esta es una conceptualización general, ¿no? Después vamos a entrar en los tópicos particulares. Pero el artículo 19 de la Constitución Nacional, de la Constitución Liberal, Social, Nacional que tenemos, dice que las acciones particulares de los hombres que no perjudiquen a terceros ni violen la moral y las buenas costumbres, quedan exentas de la autoridad de los magistrados y reservada a Dios. Entonces vamos a ver un poco ese Dios que está en la Constitución, que cada vez menos está presente, pero sigue estando. Nosotros tenemos una constitución teísta, ahora vamos a ver distintos sistemas y esquemas constitucionales, pero entonces diríamos que el Estado laico es aquel en el cual las religiones y los discursos religiosos no tienen una preponderancia por sobre otro tipo de discursos en el debate público político. Vamos a ver tres tipos de temas. El tratamiento de los privilegios jurídicos religiosos. Ay, ¿por qué no está en la presentación? Bueno, vamos a ver tres tipos de temas. Cambié de computadora, tengo otra presentación. El tratamiento de los privilegios jurídicos religiosos. Vamos a ver la injerencia del discurso religioso en el debate público y el tratamiento de los privilegios económicos religiosos. Por supuesto que hay una noción que trasciende a todo lo que vamos a estar viendo hoy, que es la relación especial que tiene la Iglesia Católica y las religiones en general, pero por supuesto que la Iglesia Católica en particular en la agenda política pública en nuestro país. María Alicia habló mucho de la ESI, algo voy a mencionar yo. Uno de los tópicos en los que las iglesias, pero de nuevo, todo el tiempo vamos a estar hablando de iglesias e iglesia. Cuando mencionamos iglesias, son las religiones en particular, porque por supuesto en nuestra Argentina y en nuestro país
Las religiones mayoritarias son las cristianas, sean católicas o sean protestantes, y el resto de las religiones tienen un espacio y un poder de injerencia menor, si bien lo tienen, es menor. Entonces vamos a hablar de iglesia como católica e iglesias en general. En la ESI se vio palmado específicamente, pero en tantos otros temas también. La iglesia, al hablar, tiene un poder brindado por los recursos que le brinda el Estado, distinto a otras iglesias y distinto a otros grupos de interés y actores sociales que pelean por apoderarse del discurso estatal, que la iglesia tiene este poder que otros sectores no cuentan con ello. Y esto viene dado por las asignaciones económicas que el Estado transfiere a la iglesia y hace que, por ejemplo, los obispos católicos tengan un salario pagado por el Estado y que esto le dé tiempo para poder decir las cosas que dicen, que otros actores religiosos y no religiosos no tienen. Eso, por supuesto, que es una discriminación de estos grupos religiosos a favor de otros, y es una discriminación que perpetúa el Estado argentino, brindándole asignaciones de recursos. Ustedes saben, una de las definiciones de la política es que la política es la lucha por la apropiación de los recursos del Estado. Bueno, en ese aspecto, la iglesia y las iglesias son muy eficaces haciendo política. No diría eficientes, pero sí eficaces. Entonces vamos a comenzar por ver algunos de los privilegios jurídicos que tiene las iglesias y la iglesia en nuestro país. Ustedes saben, en Argentina, la Iglesia Católica tiene un estatus jurídico por el Código Civil, bueno, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que la coloca a la Iglesia en el mismo estatus jurídico que los municipios. Entonces, las personas que tienen personería jurídica pública en nuestro país son los municipios y la Iglesia Católica. Y permite que la Iglesia Católica cree dentro de su seno congregaciones religiosas y seculares que se van a regir exclusivamente por la organización propia que la Iglesia Católica les da y que está exenta y es autónoma son autónomas, de todo el marco jurídico que nos rige a la Universidad de Buenos Aires como órgano educativo, a las organizaciones del tercer sector. Es decir, la Iglesia Católica tiene una normativa soberana que rige su desarrollo interno. ¿Por qué? Una de las cuestiones viene dada en virtud del concordato, que es, en Argentina la relación entre la Iglesia y el Estado se regía por algo que era el patronato. Hace ya desde el Concilio Vaticano II, que lo mencionó María Alicia, ahora se rige por el concordato de 1967, fue negociado en 1966 por el gobierno militar de facto de Onganía, pero entró en vigencia en 1967 en el mismo gobierno de facto militar, y permite, como mencionaba yo antes, que la Iglesia Católica rija su vida interna por sus propias disposiciones. No necesita someterse ni al Código Civil, ni al Código Penal, ni a la Ley de Sociedades. Tiene autorizado por un decreto ley. Los decretos leyes, para quienes no saben, los decretos leyes es el nombre que se le da a las leyes que fueron dictadas durante los gobiernos de facto. En su momento se llamaban ley. Cuando recuperamos la democracia, pasamos a llamarlos decreto ley para diferenciar lo que es una norma de un gobierno constitucional de lo que es una norma de un gobierno militar de facto. En nuestro país, todos los gobiernos no constitucionales fueron instaurados por gobiernos militares, a priori al menos. Entonces, lo que se pide es... perdón. Esta presentación, tendría que haber empezado por ahí, esta presentación como les decía, vamos a contar cuál es la agenda actual, cuál es el estado del arte, y yo, con otras organizaciones y personas afines que luchamos por un Estado laico, creamos hace unos años distintas organizaciones. Hoy día diríamos que la más
fuerte o la que aglutina mayor cantidad de organizaciones y de personas es la OLA, las organizaciones laicistas argentinas. Yo pertenezco, soy fundador, diríamos. La lucha tendría que haber empezado por aquí, me entusiasmé con la presentación. La lucha por el Estado laico, como dijo Aida Kemelmacher de Carlucci, probablemente una de las juristas o la jurista más importante que tuvo y tiene en nuestro país, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, y toda persona de bien pretendió que fuera la primera mujer que integrase la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no fue ella, fue Carmen Argibay, una gran jueza y también una militante por el Estado laico, pero decía Aida Kemelmacher de Carlucci, encontró los mejores términos para explicarlo, que en Argentina la lucha por el derecho es la lucha por el Estado laico. ¿Por qué es así? Porque gran parte o la mayor parte de las conquistas sociales que se dieron en nuestro país tuvieron a la Iglesia Católica como el principal actor social que se opuso en todos los frentes. En el frente político, en el frente social, en la calle, en los territorios. Entonces, Aida lo conceptualizó perfectamente. La lucha por el desarrollo del Estado en nuestro país es la lucha por el Estado laico. En el 2018, que se patentizó con la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo, se patentizó tan fuertemente esta presencia de la Iglesia Católica oponiéndose a una ampliación de derechos, patentizó y permitió que la gente, los militantes, quienes más o menos estaban un poco informados, no el núcleo duro, sino a quienes les interesaban estos temas, pudieran recitar de memoria casi estas plaquitas que figuraban en las redes sociales de cuáles habían sido los avances sociales a los que la Iglesia Católica y las iglesias en general, pero sobre todo la católica, se habían opuesto. Empezando, voy a hacer un raconto muy, muy breve. Me imagino que quienes se anotaron en esta materia optativa conocen estos temas, les interesan estos temas, así que probablemente también puedan enumerar, así como voy a hacer yo, cuáles fueron estos hitos históricos, jurídicos de la lucha social. Diríamos, voy a mencionar el fallo Correa de fines del siglo XIX sobre matrimonio civil, un prevístero, un sacerdote, diríamos, desde la lucha por el matrimonio civil de 1888, cuyo miembro informante fue un Rodríguez A, antecesor y por supuesto familiar y de la familia de los Rodríguez A actuales, que se opusieron en principio al matrimonio, después no, al aborto también estuvieron ahí dubitativos, pero los mismos Rodríguez A, miembro informante, que habían sido liberales y de avanzada en 1888, un siglo después, siglo y medio después, un siglo y cuarto de siglo después, estaban debatiéndose entre sí sobre qué eran o qué no eran. El matrimonio civil en 1888, ustedes saben, en Argentina, solo los religiosos y las religiosas podían casarse. Me corrijo. Solo aquellas personas que adhirieran a algún culto religioso y ese culto religioso tuviera una instancia de matrimonio, un acto de matrimonio, podían casarse. Una persona que no adscribiera a ninguna religión o que fuera atea y negara un vínculo religioso, no podían celebrar matrimonio en nuestro país. Entonces, en 1888, con el matrimonio civil, fue la primera derrota grande en el seno civil que sufrió la Iglesia, que fue quitar del seno de las religiones e pasar a una instancia civil el vínculo matrimonial entre personas. El entierro, antes en los camposantos, la única manera de enterrar a una persona eran los camposantos. Estos son los cementerios que tenían las iglesias. No existían los cementerios públicos como conocemos ahora, algo tan común. El cementerio de la Chacarita, de Flores, bueno, no existían, de Recoleta, eran todos, se llaman camposantos, eran cementerios de las religiones, de la Iglesia Católica. El voto, algo mencionó, me parece María Alicia, el voto femenino del 1947 del peronismo, por supuesto que la Iglesia decía, sí, el voto universal está bien,
pero que el universal era a los hombres, o sea, un universo, diríamos, que no incluía a más de la mitad de la población, ¿no? De la población apta para votar. 1947, después avanzo un poco más rápido, el divorcio vincular, 1987. Por supuesto que los argumentos que escuchamos que se oponían al aborto en el 2018 eran exactamente los mismos calcados que los que la Iglesia presentaba como argumentación en 1987 con el proyecto, bueno, una jurista de fuste, Lea Levy, que fue un poco el proyecto no fue de ella, pero sí, como ella no era diputada, sino que era jurista, pero se basó mucho en un texto de ella, Lea Levy, curiosamente padre de un amigo mío del colegio en ese entonces, con lo cual en mi colegio se debatía mucho el tema, en la primaria, ¿no? Después avanzamos, matrimonio igualitario, 2010, julio del 2010, por supuesto de nuevo, la Iglesia era el principal actor social que se oponía. Ahí todavía se mostraba la Iglesia Católica como, y las religiones, como aquellas que estaban en la calle, sobre todo la Iglesia Católica, las que estaban en la calle, las que organizaban los actos, las que sacaban a los chicos y las chicas de los colegios católicos a marchar por las capitales provinciales. Luego, en el 2018, en la discusión tanto en diputados como en senadores por la interrupción voluntaria del embarazo, en diputados se vio que era tanto la Iglesia Católica la que estaba dando las batallas, diríamos, políticas, partidarias en las provincias. Los obispos llamaban a los senadores provinciales o llamaban a los gobernadores para hacerles una bajada muy fuerte, incluso amenazándolos. Venía la campaña política por las elecciones generales, les decían, si ustedes votan en contra, desde nuestros púlpitos vamos a pedir que no se vote por ustedes, o sea, ya una injerencia, diríamos, indebida. Eso en diputados. En senadores fue muy marcada la diferencia como la Iglesia se quedó con la Iglesia Católica se quedó con esta lucha, diríamos, de superestructura, pero fueron las iglesias protestantes las que salieron a la calle. Ya como en el 2010 habían sido las escuelas católicas las que hacían marchar con uniforme, marchar por las calles a los niños y niñas por las calles, en el 2018 en el Senado, en agosto, el Senado, agosto de 2018, quienes ganaron la calle fueron las iglesias protestantes. Se desdoblaron, claramente, eso fue una estrategia concertada, no hay ninguna duda. La Iglesia Católica se quedó en la superestructura llamando a los políticos, presionando a los políticos, y fueron las iglesias protestantes las que salieron a marchar por la calle. La ley de identidad de género, la ley de muerte asistida, digo, todas estas muertes, que furcio, ¿no? Todas estas leyes fueron arrancadas por las luchas populares fue una ampliación de derechos y que el Estado reconociera que sus ciudadanos tenían estos derechos. Ese reconocimiento de derechos fue arrancado al Estado, al Congreso, a la política, a la discusión, con la Iglesia Católica siendo el principal actor social que se oponía. Vuelvo ahora sí a la presentación formal acá, a ver si está, sí, está donde la tengo. Muy bien. Entonces decía, conforme al concordato de 1966-67, el gobierno de Onganía, que es el que organiza la relación y el que rige y pone marco a la relación entre el Estado argentino y la Iglesia Católica, la Iglesia puede regirse para sus cuestiones internas por su propia normativa. Es decir, no sé si me gustaría que lo repitan, pero podríamos decir casi que la Iglesia Católica es un Estado dentro de un Estado. Mientras que, como decíamos, la universidad tiene sus propios estatutos, la Universidad de Buenos Aires tiene sus propios estatutos y una ley que la antecede, y tiene las organizaciones sociales y las organizaciones del tercer sector se rigen
por una ley y por la Inspección General de Justicia y los registros públicos de comercio, depende si es en la Ciudad de Buenos Aires o en las provincias, la Iglesia se rige por su normativa interna. Entonces, esta presentación que estoy pasando es un poco el estado de la agenda actual y el estado del arte que las organizaciones sociales llevamos adelante, muchas de ellas, por supuesto que no todas, enmarcadas en las organizaciones laicistas argentinas, que es un conglomerado de organizaciones que propugnamos por un Estado laico, que propugnamos que el debate de ideas tendiente a materializarse en normativa, en regulación, plasmada en normas del Estado, nosotros propugnamos que sean los mejores argumentos científicos, sociales, jurídicos, populares, los que primen en ese debate y no sean los argumentos religiosos. Como bien mencionaba María Alicia, las organizaciones religiosas entendieron que invocar a la Santa Biblia no era la mejor manera de ganar adeptos en estos debates, entonces pasan a tener, diríamos, argumentos pseudo científicos, pseudo religiosos. Cuando María Alicia mencionaba sobre cuándo comenzaba la vida, que es desde la concepción y es el argumento principal, diríamos, del catolicismo, la respuesta que nosotros damos es que en el Congreso los y las legisladoras no necesitan decir cuándo comienza la vida, porque ese no es el debate científico que debe darse en el Congreso. En el Congreso, en todo caso, lo que necesitamos ver es cuándo comienza la persona que es sujeto de derecho. Podemos tener a científicos, neurocientíficos, obstetras, ginecólogos, médicos clínicos que nos debatan y nos informen sobre el desarrollo propio del feto, pero nosotros no estamos decidiendo eso, estamos decidiendo cuándo le vamos a asignar carácter de persona y va a ser sujeto pasivo y activo de derechos a una persona. Entonces el debate no es la vida, sino la persona. Una planta también tiene vida y no por eso vamos a darle caracteres de persona e imbuirlo de derechos. ¿Se entiende? Bueno, sigo entonces con la presentación. En el marco de esta idea de que la Iglesia se rige por su propia normativa interna, todos nosotros y nosotras y nosotres, si nos agrupamos en organizaciones que llevamos un registro de nuestros afiliados, por ejemplo, de nuestros asociados, o una empresa lleva un registro de sus clientes o de las personas a las que le va a enviar un newsletter, por ejemplo, tenemos que regirnos por la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 25.326. Bueno, la Iglesia, hay un infame dictamen que fue derogado, no lo voy a mencionar, pero un dictamen infame del año 2010 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que permite que la Iglesia se excluya, en base a esta ley, a la 25.326, excluya todos sus registros, los registros se llaman los libros sacramentales, los libros que tienen las secretarías de las iglesias, los libros de sacramentos, es decir, los libros de bautismo, las actas de matrimonio, de confirmación, bueno, todos los libros sacramentales. La Iglesia no necesita regirse por la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar algo de apostasías. Bueno, siempre pregunto, a ver cuántos alumnas. Abro acá a ver si alguien, bueno, tenemos a Valentina y a Anaí presentes por lo menos en el Meet. Si quieren contarme si saben qué es la apostasía o qué fenómeno se vio en los últimos tiempos. Bueno, como digo, solo tenemos a Valentina y a Anaí presentes. Siempre es rico el intercambio. Bueno, con esta dinámica de Meet es un poco difícil, veo que no. Bueno, entonces sigo yo. La apostasía fue un fenómeno que se dio muy, muy fuerte en el 2018. Hay una manera que las personas que fueron bautizadas, católicas por supuesto, que fueron bautizadas, obviamente generalmente por sus padres al año de vida, pero algunas más adelante o incluso
cuando tuvieron discernimiento propio y se bautizaron por decisión propia, hay una manera que tienen aquellas personas que tienen intención de manifestar su voluntad de no seguir perteneciendo a distintos cultos y distintas religiones, tienen distintas maneras, pero por supuesto en nuestro país la religión que más adeptos tiene y más personas pertenecen a las instituciones, por supuesto es la católica, como todo lo que voy a estar hablando hoy. Entonces decía, tienen un procedimiento propio del derecho canónico para manifestar su voluntad de dejar de pertenecer a la iglesia, que es el trámite de apostasía. A la vez la iglesia le permite a las personas que dejen de pertenecer a la iglesia, pero a la vez están cometiendo un delito del derecho canónico. En el derecho canónico, en el Código de Derecho Canónico, hay dos tipos de delitos. Delitos que merecen un proceso ante el tribunal eclesiástico para llegar a una sentencia, y hay delitos que quien lo ejerce, quien lleva adelante, quien comete ese delito, tiene excomunión automática, que no requiere sentencia previa. Bueno, es tan grave para la iglesia que alguien apostate, que alguien manifieste su voluntad de dejar la iglesia, que no requiere sentencia de tribunal eclesiástico. Que solo su manifestación de la voluntad implica la excomunión. Otro delito que implica la excomunión automática es estar a favor del aborto. Por eso, en el debate del 2018, una de las cuestiones que manifestaba la Iglesia era que aquellos legisladores y legisladoras que votasen a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, recuerden que la interrupción legal del embarazo tiene casi un siglo en Argentina. Lo que se aprobó recientemente es la interrupción voluntaria del embarazo. De estos temas, por supuesto, que los tienen claros, ya si están y claras si están cursando esta materia. Pero decía, es tan grave manifestarse a favor del aborto como manifestar la voluntad de dejar de pertenecer a la iglesia. Entonces, la sanción es la excomunión automática. Volviendo a la apostasía. Cuando una persona apostata y le manifiesta con un formulario o alguna manera que le hace llegar a la parroquia en la que está el libro sacramental su comunión, le manifiesta la voluntad de dejar pertenecer a la iglesia, lo que se hace es, se anota en el libro sacramental en la secretaría, se llama una anotación marginal, como en las actas de nacimiento, que a veces se hacen anotaciones marginales, que esa persona apostató. Es decir, que esa persona, para el Código de Derecho Canónico, es un delincuente. Entonces, muchas personas que apostatan lo que quieren es que se borre su registro de los libros sacramentales y que se lo tache o que se lo borre, y no que simplemente se haga una anotación marginal. La iglesia nunca se avino a hacer esto, siempre dejaba la anotación marginal. Este dictamen de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del 2010, recientemente modificado, que fue una lucha de más de una década por obtener la modificación de ese dictamen, la actual doctrina de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales es que la iglesia tiene que borrar y tiene que tachar de los libros sacramentales a aquellas personas que apostatan y no simplemente dejar la anotación marginal. Entonces, acá el punto de la presentación es que uno de los reclamos históricos es 2 décadas, ¿no? Frente a otros reclamos y luchas de siglo y medio, no es tan histórico, pero en temas de Estado laico, 20 años ya es un plazo por demás prolongado. Entonces, uno de los reclamos era que las personas que apostatan puedan tener sus datos eliminados de todo registro eclesiástico, básicamente de los libros sacramentales. Paso. Ahí. Bueno, juicio, condena y cárcel común a los clérigos que cometieron delitos contra la infancia, no el encubrimiento institucional. De nuevo, la lucha por el Estado laico no es
una lucha porque la Iglesia modifique sus accionar. O sí, pero en todo caso marginalmente. Nosotros interactuamos con el Estado, nuestros reclamos son al Estado, al Ejecutivo Nacional, a los ejecutivos locales y municipales, a el debate que se da en el Congreso. Por lo general participamos en todas las audiencias públicas, tanto las que organiza la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos presentamos a amicus curiae en aquellos expedientes en los que la Corte lo permite, que debieran ser todos, pero no lo son. Participamos en las audiencias en las legislaturas provinciales, en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, en la legislatura de la ciudad, en los debates, en las audiencias que se dan en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, en virtud del Código Procesal Penal de la Nación, entiendo que si están cursando esta materia, ya casi todos o todas habrán cursado procesal penal. Ustedes saben, los clérigos tienen una excepción, por ejemplo, en el marco de un juicio penal, de un proceso penal, pueden bien declarar por escrito o pueden declarar no presencialmente, como cualquiera de nosotras y nosotros, que tenemos que ir a la audiencia como testigos en un proceso penal. Pueden declarar desde la sede religiosa en la que prestan sus servicios. Entonces, mientras que cualquier persona tiene que ir al juzgado, a la fiscalía, en virtud del Código Procesal Penal, los clérigos pueden hacerlo o bien o presentarse por escrito o hacerlo desde la iglesia o desde la organización religiosa de la que prestan sus tareas. Ustedes saben el encubrimiento que lleva adelante la Iglesia Católica de aquellos sacerdotes que abusan de nuestra infancia. Lo conocerán, una dinámica muy asidua que llevan adelante es trasladar. Si un sacerdote tiene en una diócesis, en una arquidiócesis de la Argentina, tiene una denuncia penal por abuso, lo que hace la iglesia es lo traslada, lo saca de Mercedes Corrientes y lo traslada a Esquel para que preste tareas en Esquel y lo quita del proceso penal al que está siendo sometido por abuso. Después podrá haber condena o no, pero por lo general no hay, y además ya esa persona, mencionar Mercedes Corrientes, la sociedad conoce que está siendo sometido a un juicio penal, conoce las acciones por las que está siendo denunciado y procesado, se lo traslada a otra sede y la comunidad ya no conoce quién es la persona que está dando sus sermones desde el púlpito, dando los cursos prematrimoniales o educando a nuestra infancia. A ver dónde estoy. Acá. Se paró esto. Un segundo. Seguimos. Bien. Empezamos a hablar de temas constitucionales que va a ser... no sé cómo estoy de hora. Un segundito. Voy a empezar a... Perdón, son las 12 y 12. Por eso, voy a empezar a la 1. Sí, por eso voy a empezar a acelerar. Perdón, pero voy a empezar a acelerar un poco. En nuestro esquema constitucional, en Argentina, ustedes saben, cuando hablamos de Estado laico, no podemos dejar de mencionar que tenemos una constitución teísta, es decir, que hace mención a Dios. Arranquemos desde el preámbulo, que invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia, pero diríamos que, salvo quienes estudiaron a Germán Vidal Campos y las cláusulas pétreas, que dicen que hay pasajes de la Constitución que ninguna convención constituyente podría modificar, salvo quienes propugnan la doctrina de las cláusulas pétreas, que por supuesto que
la gran parte de la doctrina y de los juristas argentinos echan por tierra con esta doctrina de las cláusulas pétreas, y que entendemos que cada sociedad en cada momento puede darse la constitución que considera mejor para la organización social del momento. Por supuesto que el preámbulo se puede modificar. Nuestros fundadores nunca hablaron de las cláusulas pétreas, nunca nos legaron un texto constitucional inmodificable, pero entonces decíamos, tanto el preámbulo como el artículo 2 de la Constitución Nacional, el artículo 2, me imagino que lo conocen, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, texto 1853-1860, pero ya desde fines del siglo XIX, desde el caso Correa, que les voy a pedir que lo lean, presbítero Correa, sobre violación de la ley de matrimonio civil, la Corte entiende que ese sostenimiento del artículo 2 del gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. La Corte desde fines del siglo XIX entiende que ese sostenimiento es simplemente un sostenimiento financiero, económico, que no hay una religión de Estado en nuestro país. Que tanto en 1893 Correa como en varios fallos de la Corte de 1980, no 1890, sino 1980, sobre todo los votos de Petracchi, de Bellucio, bueno, distintos ministros de la Corte, en sus fallos nos enseñan y nos organizan a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema que en Argentina no hay una religión de Estado, que precisamente el Estado laico es el que garantiza a todos sus ciudadanos la libertad de conciencia y la libertad de religión, y que el artículo 2, esto lo voy a repetir varias veces, no instaura una preferencia de religión en el seno del Estado, sino que simplemente, y ya es un montón, pero no es todo, que simplemente le garantiza, por un tema histórico de cómo fue nuestra independencia de España, de los reyes católicos, esto tiene una ascendencia histórica, se le reconoce un sostenimiento financiero, económico, pecuniario a la Iglesia Católica. Por supuesto que en todos los debates de ampliación de derechos que mencionamos antes, la Iglesia nos blande el artículo 2 para fomentar y para darle fuerza a sus argumentos. Simplemente hay que contestarle con los fallos de nuestro Tribunal Supremo para mostrarles que ese argumento no es válido y que el sostenimiento no es conceptual, sino y de profesión, de profesar un culto estatal, sino simplemente sostenerlo económicamente. El preámbulo, artículo 2, el artículo 19, como mencioné antes, aquel que hace que aquellos actos privados que no perjudican a terceros está exento de la autoridad de los magistrados y simplemente reservado a Dios. El artículo 93, ustedes saben, la reforma de 1994 en ese sentido fue un poco avanzada. Hasta ese momento, quien jurara como presidente del país, hasta ese momento solo habían habido hombres, tenía que jurar, primero tenía que ser católico, había un mandato, solo una persona católica podía ser presidente de nuestro país. De hecho, el presidente Carlos Menem, 2 veces presidente, casi 3 veces de nuestro país, era abiertamente musulmán, profesa el islamismo, y sin embargo tuvo que convertirse al catolicismo, convertirse de la boca para afuera, porque todo el mundo sabe que como hubiera correspondido siempre, él podía profesar su fe maometana. Entonces los presidentes tenían que ser católicos por mandato del texto constitucional argentino, debían jurar sobre los santos evangelios. El artículo 75, inciso 22, mandaba que el Congreso Nacional propugnara la conversión de los indígenas a la fe católica. Había todo un plexo normativo en nuestra Constitución federal que fue derogado en 1994,
Se intentó, obviamente hubo un debate para modificar también el artículo 2, un debate previo a la ley de núcleos de conciencias básicas, que es la ley que instauró qué partes de la Constitución se iban a modificar y qué no, porque el artículo 2 en el debate en la convencional constituyente se debatió, pero no se podría haber modificado por esta ley del núcleo de conciencias básicas, que como decía, es la que planteó qué partes de la Constitución iban a poder ser modificadas o no. Igual, como mencionaba, el debate se dio, si bien hubiera sido igual fútil porque no se podía modificar esta parte de la Constitución. Quiero contarles un poco cómo algunas constituciones provinciales y algunas constituciones de otros países tratan este tema. Y ahí sí voy a leer, para ser fiel a los textos provinciales. Hay constituciones en nuestro país que garantizan el Estado laico, hay constituciones que no mencionan nada y hay otras constituciones locales provinciales que directamente, diríamos, mencionan que la religión oficial de esa provincia es la religión católica. En virtud de los fallos de la Corte Suprema, uno podría entender que hay una colisión. Ustedes saben, en el derecho, como había mencionado María Alicia correctamente, hay por lo general que darle prevalencia a un bien jurídico tutelado por un lado y a otro por el otro. Hay debates sobre si las constituciones provinciales son inconstitucionales en aquellos sentidos que instauran, diríamos, una religión de Estado en virtud y a la luz de los fallos de la Corte Suprema. Es todo un debate, no voy a entrarme específicamente en ese debate, pero sí quiero mencionar algunos textos provinciales para poder ejemplificar cómo algunas constituciones sí hacen mención. Por ejemplo, un segundo. Empiezo. Por ejemplo, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en un sentido muy similar a la Constitución Nacional, el gobierno de la provincia coopera a sostener el culto católico apostólico romano con arreglo a las prescripciones de la Constitución Nacional. Entonces ahí un poco copia la dinámica. La Constitución de la Provincia de Córdoba, en su artículo 6, la Provincia de Córdoba reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y público ejercicio de su culto. No sería necesario porque ya la Constitución Nacional garantiza su artículo 14, profesar libremente el culto. Sigue la Constitución de Córdoba. La relación entre esta y el Estado se basan en los principios de autonomía y cooperación. Igualmente, de nuevo, esto no hubiera sido necesario en virtud del artículo 14 de la Constitución Nacional. Igualmente garantiza a los demás cultos su libre y público ejercicio sin más limitaciones que la que prescriben la moral, las buenas costumbres y el orden público. Ahora entramos o menciono algunas que sí tienen alguna protección más fuerte a un verdadero ejercicio de la libertad de culto. Por ejemplo, la Constitución de Chaco establece que la provincia no protege religión ni culto alguno, ni contribuye a su sostenimiento. La Constitución de Chaco. Después, por supuesto, que en los territorios y en las coyunturas y en las acciones políticas, no siempre los textos constitucionales se traducen a la realidad. Por ejemplo, volvemos al debate por la interrupción voluntaria del embarazo. El gobernador Capitanich de entonces, en una conferencia de prensa, que les pido que después la busquen por YouTube porque no tiene desperdicio, desde el despacho de la gobernación, que parecía estar en un púlpito de una iglesia, porque detrás suyo había mucha simbología católica, había solo simbología católica, no había ninguna constitución, solo habían santos, vírgenes y Biblias. Dice, nuestra provincia no adhiere ni va a adherir a ninguna normativa porque nosotros somos católicos, nuestra tradición es católica y nos vamos a regir por la Santa Biblia.
cuando la constitución de la provincia que él gobierna tiene un mandato muy claro, repito, la provincia no protege religión ni culto alguno ni contribuye a su sostenimiento. De nuevo, tendría que contribuir a su sostenimiento en virtud del artículo 2 de la Constitución Nacional. Ustedes saben, tiene que haber una armonía entre las constituciones provinciales y la Constitución Nacional. Ninguna Constitución Nacional puede ni debe, poder puede, lo estamos viendo, pero no debería tener mandatos distintos a los que la Constitución Nacional manda. Hay constituciones, acá estoy leyendo rápidamente algunas, que no hacen ninguna mención, como decía, ni a favor, ni en contra, ni sostienen, ni dejan de sostener. Lo mismo sucede en el ámbito internacional. Una de las que ya diríamos es la que adhiere más fuertemente en el seno internacional a un culto es la de Irlanda, que reza su constitución en nombre de la Santísima Trinidad, de quien procede toda autoridad, perdón, y a quien como destino último deben referirse todas las acciones de los hombres y de los estados. Nosotros, el pueblo de Irlanda, en reconocimiento humilde de todas nuestras obligaciones con nuestro Señor Jesucristo, quien mantuvo a nuestros padres durante siglos de pruebas. Esta es la Constitución de Irlanda, que aprobó el aborto, pero que en su texto constitucional parece más un texto de una encíclica o una bula papal que una constitución de Estado, ¿no? Luego, por suerte, las sociedades y las militancias y los actores y las actores sociales, en base a la lucha y al desarrollo de las sociedades y al crecimiento de las ciudadanías, amplían los derechos. Decíamos, Irlanda aprobó el aborto, uno de los países europeos que lo aprobaron, aún teniendo estos mandatos en sus constituciones. Sigo porque estoy yendo un poco lento. Cumplimiento, de la Ley de Identidad de Género y procedimientos de instituciones religiosas. Acá lo voy a emparentar un poco con la ESI. Nosotros cuando dábamos clases presenciales hacíamos un ejercicio muy breve, porque no era, por supuesto, nuestra intención obtener información sensible ni privada de nuestros alumnos y alumnas, pero un ejercicio muy rápido, levantar la mano, sin mirar demasiado a quién, pero para más o menos poder contar manos rápidamente, preguntábamos quién tuvo clases específicas sobre ESI en su colegio. Algunos levantaban la mano rápido, no mirábamos muy bien las caras, pero simplemente para poder hacer un conteo rápido, para poder simbolizar y tener una imagen de manos levantadas, manos bajas. Bueno, ¿quién? Acá lo que dicen en el YouTube es que estuvieron como una visita de alguien, de alguna empresa que vendía tampones o preservativos y eso consistía en la clase de educación sexual. Y hay otro que contesta que tuvo 3 clases y hay otro que contesta que tenían jornadas especiales, pero que eran organizadas por los propios alumnos. Eso en el chat, ahora volvemos. ¿Eso en el chat de YouTube? A ver, ¿o está en el Meet? ¿Hay chat para que yo pueda leer? No, en el Meet no hay chat. Ok, no, ok. Sí, bueno, hay provincias en las que los cuadernillos y los contenidos de la ESI, por convenio entre los gobiernos provinciales, se da la tarea de desarrollar los contenidos que luego serán impartidos en escuelas públicas, en escuelas de gestión estatal. Los contenidos los formulan instituciones religiosas, ni más ni menos. En Salta, por ejemplo. En Salta los cuadernillos, ustedes saben, el Ministerio de la Nación Argentina, el Ministerio de Educación de la Nación,
tiene cuadernillos propios que son enviados a las provincias. Hay muchas provincias que los tienen en galpones humedeciéndose y siendo comidos por las ratas y distribuyen sus propios cuadernillos. Decía, en Salta, en Catamarca, los cuadernillos provinciales de los Ministerios de Educación provinciales que son distribuidos a todas las escuelas, no solo en las escuelas religiosas, sino especialmente en las escuelas públicas, esos contenidos los diagramaron y luego formularon organizaciones religiosas católicas. Así que, bueno, no me sorprende lo que cuentan las chicas y los chicos por chat. Es una pena que la interacción tenga que ser así, ¿no? Entre nosotros y nosotras, tan poco activa. Pero sí, no me sorprende y decíamos, cuando yo preguntaba quién tuvo clases de educación sexual integral en su colegio, algunos levantaban las manos, otros no. ¿Quiénes el 24 de marzo tuvieron una clase especial alusiva a el Día Nacional por la Memoria y la Justicia? Algunos levantaban, otros no. Todos estos contenidos, por eso hacíamos la pregunta en clase, todos estos contenidos están en el calendario escolar por ley, tienen que ser contenidos que tienen que ser impartidos en la currícula por ley, en los colegios públicos, no públicos, de gestión privada, de gestión estatal, colegios con escuelas confesionales, colegios no confesionales, y la mayor parte, el ejercicio de levantar la mano lo hacíamos porque quedaba patente que la mayor parte de aquellos alumnos y alumnas que no recibían el contenido obligatorio, sobre todo de ESI, eran chicos y chicas que habían tenido su educación en colegios confesionales, católicos y no católicos. También habían, por supuesto, chicos y chicas de colegios judíos y en menor medida de colegios islámicos, pero era una manera de poner de relieve, porque después preguntábamos a colegios de qué confesión eran, la mayoría eran de confesión católica. Entonces, ¿qué pedimos las organizaciones y por qué luchamos las organizaciones que trabajamos estos temas? Por el efectivo cumplimiento tanto de la ley de identidad de género, acá no sé si más adelante vendrá, como por la ley de ESI. Otro tópico, apertura de los archivos de la Iglesia relativos al periodo de terrorismo de Estado. Ustedes saben, o bueno, tal vez no, la Iglesia, lo mencionó también María Alicia, la Iglesia tuvo una participación muy activa, muy triste, muy lamentable en el proceso de organización nacional 76-83, también en los gobiernos de facto anteriores, dictatoriales, pero especialmente en el último, desde tomarles la confesión a aquellos represores genocidas que torturaban a nuestros ciudadanos y ciudadanas, hasta, perdón, tendría que haberme traído agua, hasta participar de los vuelos de la muerte con curas en los vuelos de la muerte para brindarle asistencia espiritual a aquellos militares que tiraban de los aviones a militantes torturados y sedados para ni siquiera poder defenderse cuando eran siendo tirados al Río de la Plata, y habían curas en los aviones para prestarle contención religiosa a los represores genocidas de nuestro pueblo. Y hay archivos de la Iglesia, ustedes saben, por ejemplo, el caso de Astiz, ¿no? En la Iglesia de la Santa Cruz, ahí, a esa iglesia donde las madres empezaron a juntarse por primera vez en los sótanos para poder hacer algún trabajo conjunto, porque vale reconocer, por supuesto, como en toda organización, como en toda sociedad, hay elementos positivos que hacen el bien. Los curas de la Opción por los Pobres, la teoría de la liberación, decía, los palotinos, la Iglesia de la Santa Cruz, acogía en su seno a aquellas madres que habían sido desaparecidos sus hijos y sus hijas, y sus maridos también, bueno, algún familiar, sobre todo hijos e hijas, pero también algunos maridos. Bueno, Astiz participó en las reuniones
haciéndose pasar por una víctima. ¿Apareció algo? No, es otro, perdón, tengo que cerrar algo. Que había perdido un hermano para luego informar y poder desaparecer. Él pertenecía a la Marina, la inteligencia de la Marina, pero bueno, distintas fuerzas armadas poder desaparecer a quienes habían sido las primeras madres. Entonces se le pide a la Iglesia que abra los archivos relativos al periodo del terrorismo de Estado. Los hay. Bergoglio, cuando era arzobispo, se había comprometido. Nunca lo hizo como arzobispo, no lo hace como papa. Alguna vez aparece algún libro, pero bueno, no en la magnitud que se le reclama. Bueno, acá estaba, perdón, lo de la ESI. Acá, de nuevo, estoy haciendo mención a todo lo que mencionó María Alicia. Eliminación de las capellanías en hospitales públicos y toda repartición estatal, nacional y provincial y municipal. ¿Qué son las capellanías? Ustedes me imagino que la mayoría son muy jóvenes, tal vez algunos no. Algunos alumnos peinan canas, no nos podemos ver lamentablemente. Las capellanías son... En este curso son todos jóvenes. Ah, bueno, ok, por eso. Entonces probablemente no recuerden. Las capellanías son... Algo yo que soy no tan joven. No, tenemos experiencia acumulada. Somos jóvenes, pero con experiencia acumulada. Las capellanías son cargos, funcionarios del Estado que en reparticiones públicas son funcionarios del Estado, perdón, son funcionarios del Estado designados por la Iglesia, por la ICAR, por la Iglesia Católica Apostólica Romana de Argentina, para que presten funciones en las Fuerzas Armadas, para que presten funciones en las Fuerzas de Seguridad, para que presten funciones en los hospitales públicos de asistencia espiritual en las Fuerzas Armadas, para prestarle asistencia espiritual a los miembros, pero en los hospitales públicos o acá, bueno, no lo puse, también en las cárceles, para prestar asistencia espiritual a las personas que allí se hospedan o se hospedan, me refiero en los hospitales, ¿no? O que en contextos de encierro, como en las cárceles, le presten asistencia espiritual. Entonces son sacerdotes propuestos por la Iglesia, designados y solventados su salario y designados por una ordenanza o por un decreto, depende en qué ámbito estatal estemos hablando. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, esto siempre lo menciono, para que un rabino judío, para que un imán musulmán pueda entrar a alguno de los 33 hospitales públicos del sistema público de hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, pueda entrar a prestarle asistencia espiritual a un fiel islámico, a un fiel judío, este imán, este rabino, tiene que informarle al capellán católico, tiene que informarle que va a entrar al hospital para poder ver a un fiel de su feligresía. Es decir, el católico tiene un cargo público solventado por todos y todas, y un sacerdote o un religioso de otra confesión tiene que informarle y hasta a veces solicitarle permiso para entrar al hospital que es de todos. De nuevo, no estoy hablando del Mater Dei o de la Clínica Santa Isabel, estoy hablando de hospitales públicos. En las Fuerzas Armadas lo mismo, en las Fuerzas de Seguridad lo mismo, la Policía de la Ciudad tiene un capellán. Curiosamente, yo tengo un solo amigo que es cura, y fue durante muchos años el capellán de la Policía Metropolitana, que es la policía que antecedió a la Policía de la Ciudad, que es el nombre actual de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Hablo de la Ciudad de Buenos Aires porque es la que más conozco, pero si alguien quiere también podemos dar ejemplos de otras ciudades y otras provincias. De hecho, lo tuve que llamar para decirle, mira, vamos a meter un amparo en contra de tu designación como capellán. No tiene nada que ver, te quiero mucho, somos amigos, pero bueno, la dinámica esta de que hayan capellanes no es lo que nosotros proponemos para un Estado laico.
retiro de todos símbolos religiosos y establecimientos públicos por su carácter discriminatorio. Bueno, siempre es útil, es interesante que cada uno cuente los casos en las escuelas en las que fueron del Estado, o cuando tuvieron que ir a una comisaría a hacer algún trámite o hacer alguna denuncia. Siempre es rico el intercambio, ¿no?, de experiencias, sobre todo para que cuenten cómo se sintieron. Más allá de que me digan, en mi escuela había o no había, lo que es útil es que cuenten qué les pasó cuando lo vieron, si tuvieron algún problema y tuvieron que ir a una comisaría, cómo se sintieron con entrar y ver una Virgen María ahí en la comisaría. No sé, bueno, si quieren pueden ir contando en el chat y después María José nos lo lee a todos. Pero, bueno, María José fue autora en la Ciudad de Buenos Aires, cuando ella era diputada de la ciudad, de un proyecto de ley de retiro de símbolos religiosos, que bueno, que escribí yo, o por lo menos tuve bastante participación en el texto, que lo que pedíamos era que se retiraran todos los símbolos religiosos de los edificios públicos. Nos hubiera gustado que el texto dijera espacios públicos. Ustedes saben, en la Ciudad de Buenos Aires hay plazas, hay edificios, hay estaciones de subte, hay muchos ámbitos, tanto cerrados como al aire libre, digamos, esa es la diferencia entre espacio, que lo tomamos como aire libre, y edificio como espacio cerrado, en la que hay mucha simbología católica. Cuando se dio este debate en la legislatura, uno de los argumentos de quienes oponían a la sanción de la ley, que finalmente no salió, no fue sancionada, no se aprobó, era, bueno, ¿qué les molesta? En todo caso, ustedes también pongan de sus cultos. Entonces nos estaban diciendo que en la Secretaría de Culto de la Nación hay un registro de cultos, hay algo así como 3.300 cultos inscriptos. Entonces es casi gracioso, porque si están proponiendo que los 3.300 cultos monten su simbología en las escuelas, tenemos que sacar a los alumnos para poner las ornamentaciones religiosas. O qué pasa con aquellas personas que no profesan ningún culto y quieren de alguna manera manifestarlo. Digo, ¿cómo lo manifestarían? Bueno, entonces un reclamo muy activo que se da, incluso también, por supuesto, en las ciudades y en las provincias que no son la Ciudad de Buenos Aires y que no son la provincia de Buenos Aires, es que se retiren aquellos símbolos. Por ejemplo, mencionábamos las audiencias en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La sala de audiencias de la Corte Suprema, de la Corte Federal, tiene detrás de los magistrados un enorme crucifijo, enorme. Alguna vez tenemos miedo que se caiga y que le peguen la cabeza a las juezas y los jueces. Entonces, diríamos, cuando un justiciable, cuando un ciudadano tiene que ir a un juzgado o a una sala, es decir, bueno, al ámbito de la Cámara, a que se falle, se resuelva en un caso que le involucra de aborto, que involucra a temas de familia, de divorcio, esa persona, ese justiciable, va a pensar que los magistrados y las magistradas van a fallar en base a la ley aplicable al caso, o va a fallar por una íntima convicción de una justicia que le monta un crucifijo enorme y que muestra a sus miembros jueces y juezas con crucifijos. Es decir, nadie niega el derecho personalísimo a profesar un culto a un funcionario público en su fase íntima, personal. Ahora, cuando está prestando un servicio público para el que el Estado le otorga facultades, la colisión que se puede dar entre los derechos del justiciable, que quiere que se le aplique la ley vigente, y está viendo que el Estado, desde el edificio hasta el funcionario, le está mostrando una religión en particular. Entonces, en casos de familias que se dan entre un integrante de la familia que
profesa un culto y está luchando por la tenencia de sus hijos, y la contraparte en el caso, profesa la misma religión que profesan los magistrados, por supuesto que hay una tensión. Entonces, ¿cómo debe ser el Estado? El Estado debe ser neutral en aspectos religiosos. No solo no tiene que mostrar que profesa, como decíamos, un culto en base al artículo 2, sino que no tiene que mostrar ninguna preferencia, no solo religiosa, sino que no adscribe a un estilo de vida religioso, ya no importa si es católico, judío, musulmán, si es protestante, si es sintoísta, no solo no tiene que profesar ningún culto, sino que no tiene que adscribir a mandatos y argumentos religiosos por sobre otros argumentos no religiosos, sobre otros estilos de vida basados en filosofías diversas. No importan más argumentos religiosos que no religiosos. Por eso abogamos por la neutralidad religiosa del Estado. Un tópico menor, diríamos, pero es la secularización de los feriados religiosos. Presentamos proyectos de ley en el Congreso para que el feriado del Día de la Virgen del 8 de diciembre se traslade al 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que nos comprende a todos. ¿Por qué tenemos un feriado que comprende solo, por más que a todos nos guste tomarnos el día para descansar, desde luego, pero ¿por qué tenemos un feriado religioso cuando lo podemos trasladar 2 días más tarde al Día Internacional de los Derechos Humanos? Y que además en Argentina, además es el día que en 1983 recuperamos, luego de las luchas populares, la democracia en nuestro país. Entonces, tomémonos un día de descanso para que los trabajadores y las trabajadoras puedan estar con sus familias, en todo caso, y descansar, como es el derecho que todos tenemos, pero no sea en una fecha religiosa, sino que sea en una fecha secular que nos comprende a todos. 12:45, perdón. Voy a empezar a hacer mucho más rápido. Los voy a mencionar y decir 5 palabras. Yo creo que tendrías que estar como cerrando para tus conclusiones. Bueno, ok. Entonces O menciona. por eso los menciono y digo 2 palabras. Obispados castrenses, esto lo mencionamos. Bueno, acá estaban entonces las capellanías de las fuerzas de seguridad. Disolución. Había mencionado María Alicia como en La Matanza, Magario había creado la Secretaría de Culto a cargo de un sacerdote, perdón, de un pastor protestante. Nosotros pedimos que se disuelvan todas aquellas reparticiones que tienen vínculos con la Iglesia por sobre otros vínculos. Exclusión de la cura del ceremonial y protocolo oficial. ¿Por qué nuestros presidentes y presidentas van a un Te Deum el 25 de mayo? Además es paradójico, es lo mismo que hacerlo en la Embajada de España. Nosotros nos independizamos de los reyes católicos de España, y sin embargo vamos a festejar nuestra independencia a la Iglesia, que además la Iglesia excomulgó en 1810, 1816 a aquellos libertadores que tuvo nuestro país. Y a la vez que los funcionarios del Estado no participen en ceremonias religiosas en su carácter de funcionarios, ¿no? Por supuesto que a título personal están en todo su derecho. Privilegios económicos. Había mencionado al principio, la Iglesia tiene un poder no solo simbólico, sino económico, brindado por el Estado en función de las asignaciones económicas que le da. Subsidios, prestaciones, asignaciones. Los obispos en Argentina son propuestos por el Vaticano, pero designados por el Estado, y sus sueldos, los seminaristas, los curas de fronteras, hay un cúmulo de funcionarios de la Iglesia cuyos sueldos, cuyos salarios son solventados por el Estado, además de los capellanes que ya habíamos mencionado. Pedimos también que se deroguen todos los subsidios a la educación religiosa, por supuesto no solo educación religiosa católica, sino de cualquier índole, porque no es el Estado quien debe solventar la educación religiosa. Si los padres, las madres entienden que sus hijos deben tener una educación religiosa, no es el Estado quien debe solventarlo.
a la vez, uno de los mayores aportes pecuniarios que recibe la Iglesia no es tanto por subsidios que se les da, sino por exhibiciones fiscales. Por ejemplo, no pagar los impuestos territoriales, en la ciudad de Buenos Aires ABL, en otras provincias es rentas. Ese es un monto en pesos mucho más importante que los subsidios propios que se le dan, sino son las exhibiciones fiscales. Bueno, esto es un tema menor. Todos los meses, todos los años, los municipios, las provincias, las legislaturas provinciales le regalan, le otorgan gratuitamente, les ceden, les donan inmuebles, todos los años le otorgan inmuebles gratuitamente a la iglesia, en desmedro de otros cultos, pero sobre todo en desmedro de organizaciones no religiosas. Gracias. Bueno, me hubiera gustado explayarme más sobre cada uno de los temas, pero íbamos muy rápido. Abrimos a preguntas. Le agradezco a María José, como siempre, la invitación. Notarán, soy el único varón hombre, así que lo veo como un privilegio no corporativo de clase esta invitación y me siento siempre, por supuesto, muy halagado. Le agradezco a ella, le agradezco a María Alicia siempre poder seguir aprendiendo y bueno, abrimos a preguntas. María Alicia levantó la mano y después yo tengo algunos comentarios acá de los alumnos. Sí, es solo una pregunta muy, muy cortita, súper interesante la presentación, la verdad que me encanta y suma muchísimas cosas que por lo menos yo por ahí las tengo así agarradas con alfileres, ¿no? Y me parece muy bien como vos las planteás. Es una duda, es muy chiquitita y creo que es importante que este espacio lo tengan los alumnos. ¿Cómo es que entran los evangélicos de manera impresionante en todo el sistema carcelario? Sobre todo por esta hegemonía de los capellanes y demás en esos espacios y el hecho de que, como vos decías, que hay que pedirles permiso de alguna manera para ir, qué sé yo, un imán o alguien de otra religión a un hospital, por ejemplo. Pero las cárceles están tomadas muy fuertemente por los grupos pentecostales y neopentecostales, que ahí es un lugar, un semillero de dispersión, digamos, de ideología y de ideas. Así es. Bueno, gran parte, tanto en las unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal como el Servicio Penitenciario Bonaerense, que son los dos casos que yo más conozco, tienen pabellones especiales evangélicos. Se lo llama el pabellón evangélico, que tienen condiciones de encarcelamiento más favorables para sus miembros que el público general, que los reclusos que están en pabellones generales. Ustedes saben, cada vez menos, pero por ejemplo, durante años hubo pabellones para personas viviendo con VIH, ¿no? Sobre todo en la década del 90 y los 2000, ya por suerte esto se fue terminando, sigue habiendo en algunas muy pocas unidades carcelarias, pero decía, la gran mayoría de las unidades carcelarias del SPF y del SPB tienen pabellones evangélicos con condiciones morigeradas. Entonces, es muy habitual que los reclusos soliciten el traslado a estas unidades para ver favorecida su situación de encierro. Creo que yo mismo lo haría si alguna vez tuviera alguna situación de encierro, pedir el... Mira, ahí fue por una íntima relación entre grupos religiosos, grupos políticos partidarios. Esta íntima relación que vos tan bien fuiste explayándote, van permeando el pastor local, establece una relación con el concejal, después establece una relación con una concejala, después establece una relación con el intendente. Luego con un funcionario, luego con un funcionario. Esta capilaridad tan marcada que tiene el movimiento protestante de haber...
cuento algo. Yo hace 2 años fui, una anécdota personal, pero para graficar algo a título global, como las circunstancias que mencionabas vos. Hace 2 años fui de luna de miel a Mozambique. Estuve 20 días de luna de miel en Mozambique. Mozambique es un país con un grado de desarrollo muy pobre, diríamos, ¿no? Para ponerlo en términos eufemísticos. Tiene una sola ruta que atraviesa todo el país, de norte a sur, de sur a norte, una ruta costera. No hay ciudades, hay muy pocas ciudades. Después el resto son todas poblaciones paupérrimas. No hay desarrollo edilicio, hay pocos edificios importantes, y en la ruta los únicos edificios que se ven, edificios importantes, más allá de algún galpón que pueda haber de alguna industria, pero tampoco hay industria, los únicos edificios importantes que se ven, los únicos, son los de la Iglesia Universal del Reino de Cristo. Vos mencionabas Brasil. Bueno, perdón, el nordeste brasilero, lo que yo digo, donde estuve hace 35 años la primera vez, era esto mismísimo que vos me estás diciendo. No hay edificios, puede haber algún supermercado, puede haber algún corralón que se ve de materiales, pero muy pocos. Los mejores y más grandes edificios son los de la Iglesia Universal del Reino de Cristo. En Mozambique es una ex colonia portuguesa, el idioma oficial, además de los dialectos locales, es el portugués. Entonces... César, ¿podrías sacar el PowerPoint? Sí, perdón. Así te vemos a vos. Lógico, perdón. Ahí estamos. Entonces, esta capilaridad se da en Argentina, se da en Brasil, se da del otro lado del Atlántico Sur, o sea, se da en Mozambique. El único momento en que vos ves que la población está fuertemente en las calles es los domingos cuando van al culto. Los domingos es un día distinto en Mozambique que el resto de los otros días. Y menciono tanto Mozambique no tanto por la cuestión personal mía, sino para graficar cómo en otras latitudes y en otras longitudes los fenómenos son similares a los que vos también describías que se dan en nuestro subcontinente. Entonces, bueno, perdón si pueden estar escuchando pasar a mi bebé con la señora que lo cuida. Esto del home facu, no solo home office, ¿no? Pero bueno, entonces sí, básicamente, y volviendo a tu pregunta, la explosión tan activa de pabellones evangélicos se dio a partir de la interacción de grupos religiosos con funcionarios políticos. Yo tengo algunas preguntas acá. Básicamente la sorpresa es que no pueden creer que siga habiendo, preguntan, pero hoy todavía hay capellanes en los hospitales y en los regimientos, en los militares, o sea, eso parece que nadie puede creer. Que hay varios comentarios vinculados a esto. Y bueno, si contá María José, vos el caso. Si es así, ¿qué se está haciendo para evitarlo o modificarlo? Bueno, nosotros yo integro, diría, varias organizaciones, ¿no? Mi organización de base es la Coalición Argentina por un Estado Laico. Por supuesto, soy miembro fundador y soy abogado de CAEL, la Coalición Argentina por un Estado Laico. Ahora estamos agrupados en OLA, ¿no? Las organizaciones laicistas argentinas. Presentamos a lo largo de muchos años, diríamos las últimas 2 décadas, década y media, distintos proyectos en la legislatura de la ciudad y en las legislaturas provinciales. Tenemos un programa que se llama Municipios Laicos, que invitamos a los municipios a que repliquen en su seno presentaciones de proyectos legislativos que nosotros vamos realizando. Y en la instancia federal, en el Congreso, presentamos el año pasado un proyecto de ley para que se deroguen todas las asignaciones económicas. Porque si bien es el artículo 2 de la Constitución Federal la que propugna el sostenimiento del culto católico, después muchas de las asignaciones específicas fueron ganadas por la Iglesia Católica a los gobiernos militares. Entonces,
fue en merced a varios decretos leyes de la última dictadura militar 76-83, que están todas las asignaciones, o algunas de las que llegué a mencionar, justo ahí tuve que acelerar lamentablemente, pero entonces no es necesario modificar la Constitución para dar por tierra con muchas asignaciones. Simplemente con derogar normativa de facto inconstitucional, de decretos, leyes, podemos acercarnos un poco más al Estado que muchos y muchas queremos. Entonces, presentamos, esto es interesante, presentamos un proyecto de ley de iniciativa popular para que se haga una consulta popular. Es un procedimiento de la Constitución que se lleva al Congreso, pero hay una ley que procedimenta este tipo de proyectos y manda a que el defensor del pueblo de la nación vea algunas cuestiones de legalidad de ese proyecto. Que no hay defensor del pueblo de la nación. ¿Qué nos contesta la Defensoría del Pueblo? Bueno, no la Defensoría, el organismo se llama defensor. Es una defensoría, pero el organismo se llama Defensor del Pueblo. Nos contesta que como hace 15 años no hay un defensor del pueblo designado, no hay quien pueda firmar el dictamen que la Defensoría tiene que firmar, con lo cual en la Argentina no hay iniciativa popular. A ver si se entiende. La Constitución garantiza el derecho a iniciativa popular. Hay una ley del Congreso que instaura que tiene que haber una parte del procedimiento que tiene que pasar por el defensor del pueblo. Nosotros vamos ahí y el defensor del pueblo nos dice, el defensor del pueblo, no hay defensor del pueblo. Entonces, nadie puede ejercer su derecho constitucional de iniciativa popular ante el Congreso Federal porque el Congreso Federal no designa un defensor del pueblo. ¿Se entiende, no? La locura de esto. Bueno, ahí estamos en esas luchas. Por suerte, en Cámara, Contencioso Administrativo Federal, estamos ganando. Me hace acordar a Pinky, ¿no? ¿Qué quiere decir que están ganando? ¿Están ganando que se puede hacer sin el dictamen del defensor del pueblo? No, que la máxima autoridad confirma del organismo defensor del pueblo deba firmar. Todavía no salió la sentencia, pero... Bueno, una cosa que te quiero decir es esta. Como sabes, hay 2 amparos y un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenándole al Congreso nombrar al defensor del pueblo. Yo he sido presentada como candidata a defensor del pueblo en el 2016 y hay un movimiento importante de organizaciones de la sociedad civil que se movilizaron para esa designación. Sería más que relevante que tomaras contacto o le pasaras la información de esta causa, que deben no saberlo probablemente, a la gente de ASIG, a Sebastián Pilo, porque ellos son la cabeza de la causa por la designación del defensor del pueblo, porque esto que estás comentando es un hecho nuevo que podría ser invocado en la otra causa para que vuelvan a expedirse o a insistir, ¿no? La verdad nosotros en nuestro amparo propusimos varios cursos de acción, o que algunos los veíamos más viables, otros no, pero eran también un poco como para marcar cuál era nuestra intención. O bien que el juez se abocara a emitir el dictamen que debiera emitir el defensor del pueblo. Sabíamos que no era esa la manera, pero era una manera de involucrar a todos, o que sea el Congreso, alguna comisión del Congreso, la del seguimiento del defensor del pueblo, que emitiera ese dictamen, o que se instara al Congreso, y esto viene a cuento de lo que vos decís, o que se instara al Congreso que designara prontamente al defensor. Digo, nosotros dimos varias opciones, algunas sabíamos que jurídicamente no eran viables, pero no importa, era una manera de involucrar a todo el mundo. Bueno, lo haré, por supuesto lo conozco a Pilo, así que le contaré. Nos está yendo bien en la causa, pero es una locura que en Argentina no haya derecho a iniciativa popular porque no hay defensor del pueblo designado. Quiero hacer un comentario, César, para los alumnos que por ahí les puede servir. Hoy a la mañana, justamente temprano, que la leí, me llegó una nota de la revista Anfibia, seguramente vos como la conocés, a una persona, Paula Vistañino, que escribió una nota sobre Estado laico que se llama Sacar a Dios de la Constitución.
Y hoy lo vi, la leí, y hay muchas de las cuestiones que vos planteaste. Digo que a lo mejor los alumnos les sirve también como, es un artículo, no es un artículo académico, obvio, es un artículo de revista, pero trata un montón de los temas que vos trataste ahora. Por eso te las quería sugerir por si alguien... Sí, eso le salió el tiro por la culata. Una legisladora dijo, bueno, una legisladora en el debate dijo, bueno, si quieren sacar en el sentido de sancionar, ¿no? Si quieren sacar el aborto y todo, y están hinchando con el preámbulo y todos los temas, entonces directamente saquen a Dios de la Constitución. Todos dijimos, bárbaro, o sea, sí, ¿dónde voto? Así que sí, sí, lo dijo irónicamente de una manera y todos nos abrazamos a la causa y le mandamos la ficha de afiliación, diríamos. Una nota que muy sintética y resumida tomó muchos de los temas que vos estás desarrollando y por eso la sugiero, porque de casualidad me llegó hoy a la mañana tempranísimo y la leí también sí, medio en diagonal, ¿no? Estos temas... ¿En qué revista, profe? Perdón, Anaí. Anfibia, revista Anfibia. Anfibia. En el 2018 nosotros nos sentimos muy abrazados porque en el debate en diputados diríamos que casi nadie mencionó la injerencia del discurso religioso y del lobby religioso en el debate y en el accionar político. En diputados no se mencionó y sin embargo en el Senado, yo lo había contado en su momento, creo que habían sido 32 senadores y senadoras que mencionaron la presión de la Iglesia, como mencionaba yo antes, cómo los obispos llamaron a los gobernadores para que los gobernadores presionen a los senadores. Digo, fue muy marcado. 5 meses después, no sé cuánto pasó de diputados a menos, 3 meses que pasó desde diputados a 3 meses que casi, sí, junio, agosto, sí, 2 meses. Cambiaron radicalmente la estrategia frente sí, a pero, bueno, pero eso despertó en los senadores y senadoras el hambre por la lucha por el Estado laico, porque dijeron, a mí me llamaron y no me sé que en las iglesias de mis pueblos, entonces en diputados no se vio, en senadores sí se vio. Y lo dijeron abiertamente. Sí, pero porque yo creo, eso es lo que quería decirte antes, yo creo que en realidad la estrategia de los grupos fundamentalistas conservadores en diputados fue puesta en las asambleas, en las audiencias públicas a intentar argumentar. No movilizaron tan fuertemente ni tocaron, tuvieron problemas algunos diputados de su provincia, por supuesto eso lo sabemos, pero no tocaron tan fuertemente al poder político porque yo creo que creyeron que de ninguna manera se iba a ganar. La estrategia a partir de que se ganan diputados cambia radicalmente. Por dar un ejemplo, los medios hegemónicos de comunicación no llamaron nunca más a la campaña y empezaron a llamar y a poner en la escena pública a los grupos conservadores. Las iglesias se movilizaron, la fuerte movilización fue más en senadores que en diputados, a la calle de los grupos pentecostales, neopentecostales, y movilizaron muchísimo la estrategia con gobernadores. También el Senado es más permeable, ¿no? Es menos democrático, entre comillas, más permeable a eso. Y las acciones en las localidades. O sea, había senadoras que, por eso fue más difícil armar una articulación fuerte de senadoras, porque estaban con muchísimo miedo, y hubo muchísimas senadoras y senadores que no volvieron durante un mes y pico, durante todo el debate, no volvieron a sus provincias, porque eran muy atacadas, porque a su vez los sacerdotes habían usado la homilía de las iglesias, de las misas y el púlpito de las iglesias para arengar directamente en contra de la ley. Esa estrategia yo creo que fue muy potente, mucho más potente en senadores y en diputados, justamente porque yo creo que no pensaron que en diputados podían perder. Yo creo que la impunidad que tienen les llevó a pensar que no iban a perder en diputados. Al perder, creo que redoblaron las estrategias después. Sí, así es. María José. Bastante pasados de hora y no sé, alguien está entrando justo ahora. Estamos pasadísimos de horario. Les agradecemos muchísimo por el interesante aporte, intercambio, y obviamente no sé si César y María Alicia quieren dar algún
algún mail de contacto para quienes quieran unirse a este tipo de investigaciones, campañas, luchas vinculadas a reforzar los estados laicos y obviamente todo lo que tiene que ver con, bueno, quienes están en la dinámica de las apostasías colectivas y todo esto, ¿no? Así que no sé si querés pasar un mail, César, o... Sí, bueno, mi nombre es medio difícil de deletrear, pero después lo pueden googlear. Mi mail es César Rosenstein, con las 2 R's de César y de Profe, no Rosenstein. lo quiero escribir en el chat, así ya no sé. Sí, pero hay tan poquita gente en el... el chat, yo justo lo estaba abriendo, pero ahora lo pongo, pero hay tan poquita gente en el Sí, chat pero que... lo ven Pero todos. queda todo grabado. Ah, perdón, bueno. El chat se ve en el YouTube también. Perdón, yo estoy chapado a la antigua, soy pro Gutenberg, discúlpenme. El chat se ve también en el... Ahí está, perfecto. Bueno, entonces, a través tuyo se pueden contactar con Por la supuesto. campaña. Lógico. Y Todos no- invitados. Bueno, Solo, por favor, conectar. Ah, ok. No, esa soy yo. Sí, ¿no? perdón. Sí. Porque como es un YouTube abierto, después te empiezan a aparecer mail que no saben ni de quién son, ni de dónde, por eso pongo que refieran quiénes son, ¿no? De esta clase o lo que fuera. bueno, buenísimo. Entonces, para María Alicia, quienes se quieran contactar con nosotras como campaña por el derecho al aborto o participar de alguna de las actividades de la campaña que tiene subcomisiones, etcétera, y para el caso de César, por el tema de la campaña de estados laicos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Me despido. ¿Alguien está con un micrófono abierto? Sí, yo para saludar. Ah, bueno. Muchas gracias a nuestros invitados especiales y a todo el resto. Por favor, el miércoles próximo a las 10 de la mañana entramos en el capítulo de Derecho Civil con Flavia Macencio y Nina Brugo. Vamos a hablar de derechos personalísimos y en particular de los derechos LGBT y los derechos sexuales y reproductivos como derechos personalísimos, que es el núcleo central de la clase, de la materia. Así que bueno, un beso grande y muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Chao, gracias. Gracias.